Bueno, entonces vamos a definir la distribución condicional en el caso en que xy es un vector continuo. Eso es lo que tenemos acá, la situación de xy siendo un vector continuo. Entonces, para cada x para el cual la densidad sea positiva, vamos a definir una nueva función de densidad que va a estar dada por lo siguiente. Va a estar dada, se va a notar de este modo, ahora vemos la notación, va a estar dada por el cociente entre la función de densidad conjunta entre x e y la marginal de x. Y la notación va a ser esta, va a ser la densidad de y condicional a que x tome el valor x, que va a ser una función de y, está evaluada en este y pequeño. Lo que dice acá, función de densidad de y condicional a que x valga x o dado que x valió x. Pequeño. Entonces es el análogo continuo a poner acá. En el caso discreto poníamos la probabilidad conjunta y acá la probabilidad puntual conjunta y acá poníamos la probabilidad puntual marginal. Acá vamos a poner la densidad conjunta y la densidad marginal. Entonces, para ver que esto es realmente una nueva función de densidad, deberíamos verificar esto, las condiciones que hacen que esto sea una función de densidad. Y además vale más o menos exactamente la misma situación que valía en el caso discreto, pero en el caso continuo con la independencia. Y hemos dejado acá sin escribir lo de la probabilidad condicional porque lo vamos a considerar aparte. Entonces, miremos primero, aparte quiere decir en un par de páginas, miremos primero lo que dice que esto es una función de densidad. Lo que necesitamos ver es que esto es mayor o igual que 0, pero eso sucede porque tenemos un cociente de dos funciones positivas. Y la otra cuestión es que esto debería integrar 1. Entonces calculamos esta integral. Dejamos el x, por supuesto, está fijo, y lo que... Bien, qué bien. Acá dice dx, claro. Qué suerte que lo dije porque estaba mal escrito. De ahí. El x está fijo y lo que vamos a mover e integrar es la y. Entonces, si escribimos qué significa esto, este es el cociente entre la función de densidad conjunta y la marginal. Bien, entonces ahora lo que podemos hacer es, como esta integral depende solamente de y, podemos ver que para esta integral, esta es una constante, que es la que sacamos afuera, y nos queda la integral de esta conjunta. Ahora sí, dejamos a la conjunta fija en un valor y movemos el otro, integramos respecto del otro, lo que sabemos es que recuperamos de esta manera la marginal evaluada en este x en el cual dejamos fija la cosa. Entonces acá nos va a quedar el cociente entre dos cosas iguales y vale 1. Y, o sea, que la cuenta es la versión continua de la cuenta que hicimos en el caso de vectores discretos. ¿Qué pasa cuando x e y son independientes? Entonces la función de densidad condicional se va a escribir como el cociente entre la conjunta y la conjunta se factoriza por la independencia y se cancela esta con esta. Entonces nos queda f de y. Esto quiere decir que si son independientes, igual que en el caso de vector discreto, la densidad condicional no depende de x y vale lo mismo para todo y en R. Bueno, muy bien. Entonces ahora, copiando lo que hicimos en el caso del vector discreto, tenemos esta proposición que nos da la manera de calcular la esperanza condicional de y dado x a partir de conocer la densidad condicional. Y nos dice, bueno, si querés calcular la esperanza condicional, lo único que tenés que hacer es calcular la esperanza con respecto a esta variable, con respecto a la nueva distribución. No está escrito acá, pero se sobreentiende, ¿no? Que esta es una integral de menos a más infinito. ¿Está bien? Entonces, la proposición afirma que esta construcción nos da la esperanza condicional. Ahora, para hacer la demostración, tenemos que comprobar dos cosas, ¿no?
La primera es que esto es una función de x, cosa que claramente lo es. Y la segunda es que tenemos que ver que se satisface lo que llamamos la condición 2 varias páginas más atrás, y que no es más que ver que el error de predicción, la diferencia entre y su candidato a ser mejor predictor, es ortogonal a toda h de x. Entonces esa es la cuenta que tenemos que hacer, que es lo mismo hacer la esperanza de y por h de x y ver que eso nos da lo mismo que la esperanza de g estrella de x por h de x. Ah, sí, dije es ortogonal y no había escrito que era igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué es la esperanza de este segundo término? G estrella de x por h de x. Bueno, lo podemos pensar como la esperanza de una función, o sea, esto es solamente una función de x, pero también la podemos escribir usando la densidad conjunta, ¿no? Porque esta es una función que en particular también es una función de x y, solo que es constante en y la podemos escribir como integral doble respecto de x y respecto de y, o bien, digamos, acá hacer la integral de esto respecto de y ver qué nos da la marginal de x. Acá, en la misma cuenta que hicimos en el caso anterior, solo que en el caso anterior quiere decir discreto, lo hacíamos para cualquier función que dependiera de x y. Bueno, acá lo que podemos hacer es reemplazar esta g estrella por lo que vale. Eso es lo que tenemos puesto acá, g estrella en x, la tenemos como la integral de y por la condicional diferencial de y. H de x y la densidad de x. Entonces ahora vamos a escribir qué es esta función de densidad condicional, que es la conjunta dividida la marginal. La marginal se cancela con esta marginal y nos queda la y por la h de x por la conjunta. Y tenemos los dos diferenciales. Es una integral doble. Y entonces ahora podemos mirar esto con un poco de paciencia y decir, ¿qué era lo que queríamos que nos diera? Queríamos que la esperanza de g estrella de x por h de x nos diera igual a la esperanza de y por h de x. Y esto exactamente es igual a la esperanza de y por h de x. Entonces probamos el resultado. Esta es la proposición más general. Vimos que en el caso discreto la misma situación. Una proposición más particular que nos daba la esperanza condicional sin ninguna transformación. Y ahora el caso más general es, si queremos calcular la esperanza de phi de x y condicional a x, entonces la fórmula para hacerlo va a ser hacer la integral de esta función phi de x y con la distribución condicional. Bueno, no hacemos la demostración porque es análoga, les propongo que la hagan como ejercicio para practicar, pero es completamente análogo a esta que está acá. Entonces, resumiendo, tenemos las dos situaciones. Cuando queremos calcular la esperanza condicional de la función de xy y el vector xy es discreto, teníamos esta es la fórmula. Si el vector xy es continuo, esta es la fórmula. Y acá me gustaría que viéramos lo siguiente, que si nosotros conocemos, alguien nos dice la distribución de y condicional a x, si alguien nos dice, bueno, esta distribución es continua o es discreta, o tiene esta fórmula que te muestro acá, entonces la fórmula explícita para hallar la esperanza condicional de una función que dependa del vector xy es directamente la esperanza bajo la distribución, esta distribución condicional, de esta función. O sea que no solo sabemos calcular la esperanza condicional en el caso de que el vector sea discreto o el vector sea continuo, sino que también la sabemos calcular en el caso de conocer la distribución de y condicional a x. Bueno, eso es lo que dice este párrafo, esta versión de acá. Y entonces hay dos casos relevantes que
que aparecen como aplicación de esta fórmula de acá. Dos casos relevantes en el sentido de que muy reiterados. La primera es la probabilidad condicional de un evento y la segunda es la varianza condicional. Entonces vamos a definir o discutir estas dos en este video. Entonces, de igual forma que cuando calculamos la probabilidad de un evento que involucra una variable aleatoria, podemos pensar en la esperanza de una función indicadora en el siguiente sentido: la probabilidad de que X esté en un conjunto A, o por analogía a lo que sigue, voy a poner la probabilidad de que Y pertenezca al conjunto A. Esto lo podemos pensar como la esperanza de la indicadora de que esto suceda, ¿verdad? Porque lo que tenemos acá es una función que vale 0 o 1, entonces esta esperanza va a ser 1 por la probabilidad de que esta variable valga 1, pero esta variable vale 1, bueno, perdónenme, tendría que haber sido I en los dos casos. Ahí. Esta variable vale 1 cuando I pertenece a A. Entonces estamos escribiendo a la probabilidad como la esperanza de una función indicadora. Bueno, de ese mismo modo, si uno quiere definir la probabilidad condicional de que Y pertenezca a A, condicionada a que X tome un valor, es igual que la esperanza de la indicadora dado X. Y esta ya la sabemos calcular, ¿no? Es la que calculábamos en la página anterior. Ahora, notemos que tanto acá para calcular la probabilidad condicional como acá para calcular la esperanza, al definirlo para vectores continuos, estamos extendiendo, estamos proporcionando una definición aun cuando el evento X toma el valor X pequeña, es un evento de probabilidad 0. Y la segunda aplicación de esa fórmula es la de la varianza condicional. Entonces, dado un vector aleatorio, vamos a definir la varianza condicional de Y dado X como la variable aleatoria, está bien, así como la esperanza condicional es una variable aleatoria, la varianza condicional también es una variable aleatoria, que cuando X vale X, se reduce a calcular la esperanza de esta función. Esta es una función que en la página anterior llamamos, a esta de acá la llamamos phi de xy, o phi de x pequeña en y, porque eran lo mismo, ¿no? La esperanza da lo mismo. Pero lo que estamos mirando, parándonos en el mundo condicional. Entonces, cuando nos paramos en el mundo condicional, la distribución de y es la distribución de y condicional a x. La media de y es la esperanza condicional y la varianza es directamente la esperanza de la diferencia entre y menos su media al cuadrado. Y esta esperanza está calculada de la forma condicional, que es la que vale en el mundo condicional. Eso es un poco lo que está escrito acá más resumidamente, ¿no? La varianza de y dado x es la varianza correspondiente a la distribución condicional. En general la vamos a denotar por varianza de y dado x, a la variable aleatoria que está dada por la fórmula 4 cuando x vale x. Entonces, no voy a decir mucho de esto simplemente porque este es un ejercicio de la práctica, probar muchas propiedades de la varianza condicional, pero fíjense que una vez que uno conoce la distribución condicional, conoce la varianza. Entonces, las maneras de calcularlas van a ser dependiendo si la densidad condicional es discreta, o sea, si estamos hablando de un vector discreto, o si hablamos de un vector continuo, vamos a emplear una u otra fórmula que no son más que la aplicación de este resumen que tenemos acá, con la phi correspondiente. Y esta es la parte que son ejercicios de la práctica. Van a calcular, o sea, desarrollando el cuadrado y tomando esperanza y usando propiedades de esperanza, obtenemos que la varianza condicional también tiene su forma reducida, como la esperanza del cuadrado de y, esta esperanza tomada en el mundo condicional, menos el cuadrado de la esperanza condicional. Bueno, acá está escrito
evaluando en X, acá está escrito en general. Y además, varianzas y esperanzas condicionales se relacionan de este modo, y esto tampoco voy a decir nada porque es un ejercicio de la práctica, probar este resultado, que es un resultado bastante interesante, porque dice que la varianza de una variable aleatoria se puede calcular si uno conoce esperanza y varianza en el mundo condicional. Bueno, muy bien, lo que sigue ahora son aplicaciones al cálculo de vectores y ejemplos. Voy a contarles primero algunos ejemplos y después contarles todo esto mismo si condicionamos a vectores.